La automatización está cada vez más presente en nuestras vidas y también las empresas están desarrollando software que nos permite automatizar nuestro trabajo sin necesidad de tener conocimientos de programación o algún conocimiento más técnico de ingeniería de software. Esta es Power Automate, una herramienta desarrollada por Microsoft que nos permite automatizar diferentes tareas. En este canal hablamos un poquito más de Excel, entonces vamos a empezar a conocer cómo funciona esta herramienta realizando una tarea que hemos hecho en otros videos utilizando macros, utilizando Power Query y demás herramientas, y ahora vamos a aprender a hacer esta misma tarea con Power Automate. ¿Cuál es esa tarea? Es algo que se nos presenta en muchas ocasiones. Tenemos unos archivos en una carpeta que deseamos consolidar. Entonces aquí por ejemplo tenemos un registro de clientes, aquí ya los tenemos abiertos y cada uno de estos archivos tiene las direcciones o la información de diferentes clientes. Entonces yo deseo que al final me consolide un solo archivo sin necesidad de tener que copiarlo y pegarlo cada uno. Es decir, imaginemos que cada semana me llegan nuevos archivos, entonces sería tedioso tener que pegarlos y más si son 100 archivos, pues me quita tiempo. Entonces desarrollando con esta herramienta y sin tener conocimientos de programación, nosotros podríamos crear un flujo que me haga esa tarea. Vamos a ejecutarlo aquí. Tenemos este flujo, consolidar archivos CSV, que es el que vamos a generar en este video. Entonces, si nosotros ejecutamos este flujo, me va a empezar a generar aquí un archivo nuevo que se va a llamar consolidado y que va a tener los datos de todos mis archivos que yo tenga en esa carpeta. Y si lo vuelvo a ejecutar, pues me los va a seguir acumulando a medida que van almacenándose nuevos datos. Si quieren aprender a hacer esto, quédense hasta el final de este video. Muy bien, pues vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es descargar Power Automate en nuestro equipo. Esta es una instalación sumamente sencilla y es gratis. Les voy a dejar el link en la descripción de este video para que simplemente lo puedan descargar e instalar, tal cual como lo menciona aquí en estos pasos. Descargamos este instalador, esta es la página oficial de Microsoft. Después vamos a ejecutar el archivo ejecutable y seguimos los pasos para una instalación correcta, como si instaláramos cualquier otro programa. Es algo muy rápido y sencillo. Ya una vez que lo tengamos instalado, nos va a aparecer aquí Power Automate en nuestro equipo. Entonces, si nosotros lo abrimos, nos va a aparecer esta ventana. Ya esto es Power Automate y vamos a generar un nuevo flujo. Aquí tenemos ejemplos que nos podría servir y miren, aquí nos da como automatización en Excel, automatización web, automatización de escritorio y tratamiento de fecha y hora. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer un ejemplo de automatización de Excel, pero lo vamos a hacer nosotros desde cero para poder empezar a conocer la interfaz. Entonces, aquí nos vamos a nuevo flujo y vamos a darle el nombre que va a tener este flujo de trabajo. Vamos a ponerle aquí consolidar archivos CSV. Muy bien. Vamos aquí crear y entonces aquí me va a empezar a cargar todo lo que va a ser el modelo de edición de nuestro flujo. En lo que está preparando esta información, también tengo aquí un link que les voy a compartir para generar unos datos de manera aleatoria. Después les muestro cómo utilizar esta página web que la verdad es que la utilizo bastante para este tipo de ejemplos justamente. Entonces les voy a dejar este link y ya una vez que ustedes lo ingresen en su navegador, van a ver que les va a descargar estos archivos. Entonces vamos a descargar 3. Como es de manera aleatoria, cada archivo contiene información parecida, pero diferente. Vamos a abrirlos. Entonces aquí en descargas, yo ya los tengo, los voy a mover a esta carpeta que voy a generar que se va a llamar archivos. Esta carpeta es la que va a utilizar mi flujo de trabajo para poder ubicarse en donde están los archivos que se van a consolidar. Entonces miren, si yo los abro, vamos a abrir los 3 de golpe. Son archivos que yo configuré para que tengan esta información. Por ejemplo, nombre de un cliente, una dirección, una fecha, un teléfono. Aquí es como si fuera una base de datos, pero todo esto es ficticio y esta página me ayuda a generarlos de manera aleatoria. Entonces cada archivo tiene información diferente de un cliente y aquí entonces tenemos 90 registros en cada uno de estos archivos. Por lo tanto, si yo consolido los 3 archivos, esperaría que al final tenga 270 registros más el encabezado que solamente va a aparecer una vez. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Yo espero que al final mi archivo consolidado tenga 271 filas. Es así como voy a poder comprobar que sí lo está consolidando de manera correcta. Muy bien, entonces
Vamos a cerrar todos estos archivos. Ya los tengo aquí en esta carpeta y vamos a empezar a editar nuestro flujo. ¿Qué es lo primero que necesitamos darle de información a nuestro robotcito que vamos a empezar a generar? Pues lo primero que necesitamos es aquí la ruta de la carpeta que contiene los archivos. Entonces vamos a copiar esto y necesitamos dárselo a manera de ser una variable. Entonces aquí en opciones de variable vamos a ponerle la opción de establecer variable. Le damos aquí doble clic y me crea una nueva variable. En este caso vamos a ponerle csvdir del directorio de CSV y el valor va a ser pues justamente toda la ruta de esa carpeta. Entonces aquí ya le estamos asignando ese valor. Esto lo podemos cambiar más adelante, pero lo vamos a ver en otros videos donde podemos ponerlo un poquito más sofisticado para que sea el usuario el que seleccione a qué carpeta es donde quiere leer esos archivos CSV. Perfecto, entonces ya que tenemos esto, ya que tenemos la ruta, necesitamos evaluar si la carpeta existe. Entonces vamos a ponerle aquí si carpeta existe y aquí me aparece si la carpeta existe. En esta parte lo que vamos a hacer es evaluar qué carpeta. Aquí lo podemos evaluar directamente de una carpeta que tenemos aquí o de una variable que es justamente la que acabamos de crear. Entonces si la dirección o el valor de CSVD es una carpeta, es decir, existe esa carpeta, entonces aquí es donde vamos a empezar todo el flujo. Si no existe, pues simplemente no vamos a hacer nada para que no nos esté arrojando errores, pues que la dirección pues no es válida, ¿no? Entonces es muy importante que pongamos este tipo de validación. Entonces, si la carpeta existe, ahora sí vamos a obtener, aquí me aparece un paso que nos aparece como en carpeta, obtener archivos de la carpeta. Aquí nos aparece este flujo y entonces vamos a seleccionar. Este paso me permite obtener todos los archivos de una carpeta y los va a almacenar en un lote. Entonces la carpeta que vamos a evaluar pues es justamente lo que tenemos en CSVDIR y el filtro de archivos, es decir, si yo quiero agregarle un filtro para que solamente me lea los archivos de alguna extensión, que es nuestro caso, de hecho solamente queremos leer los archivos con extensión .csv, los vamos a almacenar en una nueva variable y esa variable se va a llamar files por defecto, pero yo les recomiendo que le cambiemos algo más personalizado y le pongamos CSV files. Es decir, si esta carpeta tiene 100 archivos, pues esos 100 archivos o las direcciones de esos 100 archivos los va a almacenar en una sola variable, en un lote que se va a llamar CSV files. En este caso tenemos 3. Entonces es eso lo que vamos a poder referenciarlo con CSV files a lo largo de nuestro código. Entonces, ya que tenemos esta parte del flujo, ahora con un bucle, aquí vamos a buscar la opción bucle y vamos a seleccionar un ciclo que diga for each. ¿Qué quiere decir for each? Quiere decir por cada item o por cada propiedad que tenemos en el lote. Recordemos que si teníamos 100 archivos, pues el lote va a tener 100 items. Entonces, por cada ítem vamos a hacer una acción en específico que es copiar y pegar los datos, ¿no? Entonces aquí vamos a leer vamos a copiar sus datos y los vamos a pegar en un consolidado. Luego vamos a leer vamos a copiarlos y vamos a pegarlos en el consolidado. Y así nos vamos a ir por cada uno. Vamos a hacer la misma acción repetidas ocasiones dependiendo de cuántos archivos yo tenga. Entonces por eso vamos a seleccionar este ciclo. Aquí nos dice recorre en iteración los elementos de una lista. Es eso lo que vamos a hacer. ¿Y cuál es el valor que se va iterando? ¿En dónde está mi lote? Pues está en CSV files. Aquí lo ponemos. Y cada uno, o sea, esto lo hace uno por uno. Primero hace con esto, lo termina, después se pasa a termina y después se pasa a este. Entonces, en el que está en ese momento, lo está almacenando en la variable current item. Entonces aquí vamos a ponerle current CSV, que porque es un archivo CSV. Entonces vamos a ponerlo aquí y le damos en guardar. Entonces, por cada current CSV en CSV files, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar a copiar y pegar. Pero antes de eso yo necesito abrirlos con la aplicación de Excel. Entonces aquí ya tenemos Excel y vamos a iniciar Excel. ¿Y qué va a abrir? ¿Un archivo en blanco o un archivo ya existente? Entonces vamos a decirle a abrir el documento siguiente. ¿Y cuál es esa ruta? Pues es la ruta del current CSV. Es decir, el current CSV lo vamos a abrir con Excel y lo vamos a almacenar. Ahora esto, ya cuando lo abrimos en Excel, lo vamos a almacenar en otra variable y vamos a ponerle aquí core CSV, de current CSV, Excel instance, es decir, la estancia de Excel
para que nosotros podamos realizar acciones como copiar y pegar ya directamente de Excel con esta instancia. Entonces lo vamos aquí en guardar y ahí está, ya me lo está generando. Entonces aquí ya lo iniciamos y ya lo abrimos con Excel. Ahora necesitamos obtener sus rangos, es decir, cuántos datos tiene para poder saber hasta dónde voy a empezar a copiar y pegar desde qué celda hasta qué celda. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Aquí en opciones avanzadas me aparece obtener la primera fila libre dada la columna de la hoja activa. Fila libre o columna libre. Hay una opción que también me dice fila o columna. Solamente la voy a buscar porque aquí solamente me dice fila. Aquí está. Porque esta solamente me permitía encontrar la fila. Y aquí está, obtener la primera columna y fila libre. Es esta la opción que nosotros necesitamos. Vamos a obtenerla del current CSV y me va a generar otras variables. Es decir, me va a decir, ok, tu última fila libre es la 90, por ejemplo. Y tu última columna es la 5. Entonces lo vamos a almacenar aquí. Vamos a ponerle core CSV. Y aquí también core CSV. Muy bien, ahí ya obtuvimos el rango y ya los tenemos en una variable. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Aquí, si no existe un archivo consolidado, aquí ya lo tenemos, pero lo voy a eliminar. Entonces, si no tenemos el archivo consolidado, hay que crearlo. Y al momento de crearlo, también lo que vamos a hacer es copiar los encabezados una única vez, ¿no? Como no existe, pues de una vez voy a ponerle los encabezados. Si ya existe, pues esto no lo voy a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar en esta parte si un archivo existe. Vamos a ponerle aquí si archivo, aquí en el buscador, aquí está, si el archivo existe. Entonces necesitamos hacer esto. Si el archivo existe, ¿y qué archivo es el que vamos a evaluar? Pues es uno que se llame consolidado, que vamos a esperar que esté. Es más, lo voy a regresar un tantito nada más como para copiar esta ruta de acceso. Ustedes lo que pueden hacer es simplemente poner en qué ruta esperarían que exista ese archivo. Si no existe, pues simplemente nos va a aparecer que no existe. Es justamente lo que vamos a evaluar. Si este archivo no existe, es más, para que lo veamos, voy a eliminarlo ahora sí. Entonces, si esta ruta no es válida, es decir, no existe un archivo que se llame consolidado.xlsx, voy a ejecutar algo que se encuentre entre estos dos bloques. Entonces, lo que vamos a ejecutar pues es primero iniciar Excel desde cero con un archivo en blanco que va a ser el archivo de consolidado. Buscamos aquí Excel y me aparece iniciar Excel y lo vamos a abrir con un documento en blanco y las variables producidas en este caso va a ser el consolidado Excel instance, es decir, la instancia Excel ahora del archivo de consolidado. Ahí ya lo abrimos y ya lo podemos empezar a referenciar. Ahora lo que necesitamos es copiar del rango de Excel. Aquí aparece copiar celdas de la hoja de cálculo de Excel. Vamos a darle aquí. ¿Y de qué instancia voy a copiar? En este caso es del current CSV. ¿Y cuál va a ser el modo de copia? Voy a copiar un rango de celdas. Aquí me aparece. ¿Y cuál es la primera columna de donde deseo copiar? Pues es la 1 porque son los encabezados. Entonces es la columna 1 y la fila 1. ¿Y cuál es mi última columna? Aquí sí voy a utilizar los que me ayudó a encontrar. Entonces, la última columna es el first free column, que es decir, la primera columna libre. O sea, si la primera columna libre es la F, por ejemplo, ahí me va a decir que es la columna 6 en este caso, o así es como lo va a empezar a evaluar. Me va a regresar números. Y la última fila sigue siendo la 1, porque solamente quiero los encabezados. Es decir, vamos a ir desde la primera fila, primera columna, hasta la última columna, pero en la primera fila también, porque solamente son los encabezados. Y ahí estamos copiándolo y ahora necesitamos pegar. Vamos a buscar aquí pegar y lo pegamos aquí. ¿Y dónde vamos a pegarlo? En el consolidado. Y el modo de pegado va a ser en la celda especificada como la celda que se encuentra en la fila 1 y columna 1. Perfecto, ahí lo estamos pegando. Y ya que terminamos de copiar los encabezados, esta es la acción de copiar y pegar los encabezados, vamos a guardar nuestro Excel. Aquí en las opciones de Excel lo voy a abrir, donde se encuentra Excel. Aquí está. Entonces vamos a irnos aquí a avanzadas para tener todo. Y aquí me aparece la opción de guardar Excel. Entonces ya que tenemos esto, vamos a guardar Excel. ¿Y qué instancia de Excel es la que voy a guardar? Pues voy a guardar la del consolidado y lo vamos a guardar como un documento que tenga la ruta del consolidado. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar
Y recordemos que era poner esta diagonal consolidado punto .xlsx y lo vamos a guardar como un libro de Excel. Perfecto. Entonces ahí ya estamos copiando los encabezados, lo estamos guardando y ya para cuando vuelva a pasar por esta iteración en el segundo archivo, esto ya no lo va a ejecutar porque ahora sí el archivo existe, porque ya lo guardé previamente. O cuando pase por primera vez, es decir, imaginemos que ya ejecuto el proceso y el archivo consolidado ya existía, es decir, ya tenía datos que corrí, por ejemplo, hace una semana, pues entonces tampoco va a entrar acá. Por lo tanto, necesito crear una instancia también de iniciar Excel. Aquí vamos a copiar este bloque con control C, podemos copiarlo. Me voy acá y lo pego, lo pongo aquí afuera de este bloque if. Es decir, si nunca entró a esto porque el archivo consolidado ya existía, también voy a iniciar una aplicación de Excel. Ahora, como ya el documento existe, vamos a abrir el documento siguiente y es el documento que se encuentra pues en consolidado, ¿no? Es decir, ahorita voy a poner algo así, pero voy a copiar esta ruta para ya no tener que escribir otra vez desde cero. Entonces, vamos a poner aquí, que es esta. Muy bien. Entonces, iniciar Excel y abrir el documento consolidado y lo vamos a guardar en la variable consolidado Excel instance. Porque todavía no acabamos con esta variable. Necesitamos ahora copiar sus datos sin los encabezados. Es algo muy similar a lo que hicimos aquí. Simplemente vamos a copiar esto también y lo vamos a pegar acá. Me lo pego hasta el final con control C y con control V. Nada más lo movemos. Y vamos a decirle que va a copiar desde la primera columna. Aquí esto sí se queda. Y desde la fila 2 ahora, y la última fila va a ser una variable que va a ser caracterizada como first free row. Es esta de acá. Entonces, ahora sí ya me está copiando un rango pues más largo dependiendo de cuántos datos yo tenga en mi archivo CSV. Muy bien, entonces aquí ya lo estamos copiando y ahora vamos a pegarlos. ¿Dónde los voy a pegar? Antes de pegarlos, también necesito obtener cuáles son la primera fila y columna libre de mis datos, pero del consolidado. Entonces, antes de eso, vamos a copiar y a pegar estos datos. Vamos a copiar este bloque, lo vamos a pegar por acá y lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Aquí. Entonces, ahora vamos a obtener de la instancia de Excel del consolidado. ¿Y cuáles son las variables producidas? Aquí las variables producidas es el consolidado, vamos a cambiarle el nombre. Consolidado, first free row, consolidado, aquí copiamos y acá también. Todo esto de Core CSV lo cambiamos por consolidado. Entonces, consolidado, Excel instance, vamos a obtener estas variables, que es decir, hasta dónde yo puedo empezar a pegar. Y entonces, ahora sí, vamos a pegar esto a partir de la columna 1, pero en la fila ya no va a ser la 1, va a ser consolidado first free row. Es esta de acá. Quitamos este 1 y este es el valor de la fila. Lo vamos a guardar. Entonces ahí estamos copiando y pegando y ya cuando se pase al siguiente ciclo, tenemos antes de que se pase al siguiente ciclo, tenemos que cerrar el archivo CSV, ¿no? Para que no se quede ahí abierto. Entonces vamos a ponerle aquí cerrar Excel y la instancia Excel que vamos a cerrar es el Core CSV y le decimos que no guarde el documento porque ese pues no lo vamos a alterar. Ya una vez que cerramos ahora también vamos a guardar. Aquí tendríamos la opción de guardar Excel para guardar los cambios en el consolidado. El que vamos a guardar es el documento del consolidado. Es más, aquí solamente guardar documento está bien. Y este bloque, al final de cerrar Excel, ya una vez que finalice nuestro ciclo, una vez que finalice el ciclo aquí, vamos a pegarlo. Este bloque es uno muy similar, solamente lo vamos a poner aquí afuera. Y el que vamos a cerrar es la instancia de Excel de consolidado y guardamos los cambios que tengamos en ese momento. Y listo, ese sería todo el flujo para poder hacer la consolidación de los archivos. Vamos a ver si esto funciona. Entonces vamos a ejecutar. Ahí vemos que ya pegó los encabezados y listo, finalizó el proceso. Ya cerró todo.
Si yo me voy aquí, ahora tengo un nuevo archivo que se llama consolidado, recordemos que lo había eliminado, y si nosotros abrimos este archivo, vamos a ver si tiene todos nuestros datos. Perfecto, entonces vemos aquí que tenemos los encabezados y debería de tener 270 registros porque es 90 por cada uno. Entonces está funcionando de manera correcta. Si yo lo vuelvo a ejecutar, es decir, ya una vez que finalizamos, podríamos guardarlo, salir y vamos a abrir ahora nuestro Power Automate desde cero. Y aquí podríamos empezar a ejecutarlo. Entonces vamos a ejecutarlo aquí. Y listo, como podemos ver, ahí ya se volvió a ejecutar. Entonces si yo lo abro, mi archivo debería de tener 541 registros, si no me equivoco. Y ahí tenemos 541 registros porque eran los 270 que ya tenía, más los 270, más el encabezado que solamente se copió en el paso anterior, ahorita ya no lo hizo. Entonces así es como estaría funcionando esto. Y como pueden ver, no necesitamos un conocimiento avanzado de programación, ni de un lenguaje, ni nada por el estilo. Simplemente es empezar a analizar los bloques que podríamos añadir y diseñar nuestro flujo. ¿Qué les pareció? Déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, qué otra cosa les gustaría aprender y no olviden suscribirse porque seguiremos viendo cosas que tienen que ver con RPAs y cómo podríamos irlos mejorando. Muchísimas gracias y que estén muy bien.